utilizando la función de Pretty Heat Maps de R. Para ello vamos a tomar datos genéticos extraídos de la base de Zahir Bat-Nahar. Y pues bueno, el objetivo de este laboratorio es realizar mapas de calor o mapas térmicos con datos genéticos para identificar las bondades de este tipo de gráfico. Nosotros sabemos que el mapa de calor es una representación gráfica de datos que va a utilizar un sistema de codificación de colores para poder representar diferentes valores. Y esto es muy útil, sobre todo cuando tenemos una gran cantidad de datos y queremos dibujarla dentro de un solo diagrama, dentro de una sola gráfica. Entonces, esto cobra gran relevancia. Y pues bueno, esta función la iremos conociendo a lo largo de este laboratorio. Inicialmente lo que tenemos que tener es instalada el paquete de Pretty Heat Maps, y lo que nosotros tenemos que correr es justamente este comando. Yo ya la tengo instalada y por eso voy a obviar este procedimiento. No obstante, voy a cargar este paquete dentro de mi librería y posteriormente lo que yo voy a hacer es importar los datos para hacer este laboratorio. Por eso voy a ejecutar este comando y pues voy a buscar justamente mis datos. Este archivo, por ejemplo, yo sé que es la matriz de datos inicial. La voy a abrir para identificar su ruta. Son 3 archivos los que voy a ocupar, entonces son 3 las rutas que tengo que identificar. Entonces también voy a necesitar este archivo, las anotaciones de los renglones, y finalmente un tercer archivo que voy a necesitar es el de las anotaciones de las columnas. Entonces lo voy a seleccionar para conocer su ruta. Inicialmente lo que vamos a hacer es a convertir este archivo, el primer archivo que encontramos, lo vamos a convertir a una matriz. Por eso hemos generado un objeto matricial que se llama genes, que lo vamos a leer como matriz y que está en formato CBS. Si se dan cuenta, pues lo único que yo hago es copiar y pegar la ruta donde se encuentra mi archivo en formato CBS, que es justamente este mismo archivo. Yo le voy a dar control B y pues es un archivo que está separado por comas, que en el encabezado tiene los títulos y en la primera columna tiene el nombre de mis genes en este caso. Entonces yo le voy a dar control enter y si me voy a mi entorno de variables ya visualizo esta matriz llamada genes. Muy bien, ahora voy a cargar mis otros 2 archivos, estos como si fueran data frames, y lo que voy a hacer pues es simplemente, digamos, a reciclar quizá este comando, y solamente le voy a hacer unos cambios adicionales. Mi segundo data frame lo voy a cargar con el nombre de anotaciones, annotation, bueno, con minúscula, le voy a poner annotation call. Y pues lo voy a leer, pero ya no lo voy a leer como una matriz, sino simplemente lo voy a leer. Le voy a poner read.cbs, bueno, que justamente lo tengo abajo. Entonces lo voy a leer como un archivo en CBS y pues ahora ya no va a ser este archivo, sino justamente el segundo que es annotation, no, el tercer archivo que son las anotaciones en columnas. Yo voy a elegir esta ruta y la voy a pegar aquí. Si se dan cuenta, esta ruta es el archivo de las anotaciones en la columna. Yo voy a crear un data frame que dice anotaciones en columna y pues bueno, aquí simplemente voy a quitar la separación, porque ya sabemos que es un archivo en CBS. La voy a quitar y simplemente le voy a dar
correr. Vamos a hacerlo, coma, y si nosotros lo ejecutamos quitando este paréntesis, vamos a darle control enter y ya tenemos un data frame llamado anotaciones en columna. Lo mismo, vamos a reciclar este código y vamos a cargar nuestro último archivo, que son las anotaciones en los renglones. Simplemente vamos a cambiar el nombre, vamos a hacer anotación en los row, y pues ahora vamos a leer el archivo que dice annotation row, que es justamente este, y lo vamos a leer como un archivo en CBS. Entonces simplemente le doy control B y sustituyo, ¿no? Ahora voy a tener un data frame que es annotation row con el archivo correspondiente y le voy a dar control enter. Justamente ya tengo cargados todos mis datos. Si yo los quisiera observar, pues justamente vamos a observarlos y vamos a identificar cómo están estructurados mis datos. Esta es mi matriz de datos. Nosotros tenemos en los renglones los genes, tenemos todos los genes de esta base de datos y tenemos los pacientes. Si ustedes se acuerdan, pues esto puede ser una analogía entre tener, en este caso, pacientes son los países y los genes son los productos. Entonces, esta es una analogía muy bonita de la complejidad económica, y nosotros en complejidad económica ocupamos mucho los mapas de calor o los mapas térmicos. Entonces, esta matriz pues a nosotros nos es muy familiar porque, bueno, en este caso lo que esta matriz refleja es la expresión que tiene determinados genes en determinados pacientes. Y bueno, tenemos por otro lado anotaciones en las columnas, en los renglones, ¿no? Que tienen que ver con una ruta de gen. Hay cuatro diferentes rutas y pues bueno, esto es digamos un indicador adicional que podemos ocupar. Y tenemos anotaciones en las columnas que, bueno, tenemos dos anotaciones. Una que es la exposición, en donde 0 es que no estuvo en una exposición al medicamento, y el 1 es que sí estuvo en una exposición al medicamento. Entonces 0 y 1 pues nos va a decir quiénes estuvieron en tratamiento y quiénes no estuvieron en tratamiento, y el tipo de célula de cada paciente. Entonces, pues bueno, estos son elementos adicionales que pueden robustecer nuestro análisis. Vamos a regresar a nuestro script y vamos a continuar con la práctica. Si se dan cuenta, bueno, este es el script de la práctica. Vamos ahora a empezar a dibujar nuestro heatmap, justamente llamando al comando que acabamos de cargar, ¿no? Nosotros vamos a llamar a la función prettyHeatMap, y lo que vamos a hacer es con la matriz llamada genes. Si se acuerdan, nuestra matriz se llama genes. Vamos a darle control enter y vamos a esperar a que se genere nuestro gráfico. Pues bueno, en este momento se está realizando el gráfico, y si ustedes pueden ver, pues es un gráfico en el que se encuentran pues bueno, todos los genes en las filas y todos los pacientes en las columnas. Podemos identificar los valores máximos, los valores mínimos y los valores intermedios de la expresión genética de cada paciente. Adicionalmente, si se dan cuenta, por default genera los dendrogramas, es decir, los closteos según las características de similaridad o disimilaridad. Bueno, estos términos son de estadística multivariante, que bueno, se necesita una clase adicional para hacer la explicación de los dendrogramas, pero no es más que estadística multivariante para la clasificación o para el closteo.
En este momento a nosotros no nos va a interesar tanto los dendogramas, sino más bien el interior del mapa de calor. Bueno, este es un primer dibujo del mapa de calor. Vamos a añadirle pues ciertas características adicionales. Vamos a, por ejemplo, a cambiar el tamaño de la fuente, tanto digamos, de los cuadritos. Esto es muy útil, a veces queremos cuadros más grandes o cuadros más pequeños. Vamos simplemente a copiar y a pegar lo que acabamos de generar y vamos a darle la indicación que adicional a esto queremos un front size, es decir, front size, un tamaño de fuente que sea de 6, por ejemplo, ¿no? Y vamos a darle control enter y vamos a ver que pues se modifica un poquito nuestro mapa de calor, pues simplemente porque hemos modificado el tamaño. Una anotación importante es que si ustedes se dan cuenta, los closteos se dan por default, ¿no? Nosotros podemos quitar tanto el closteo que se hace de los genes como el closteo que se hace de los pacientes. Si nosotros no queremos incrustar, digamos, un análisis multivariado dentro de nuestra explicación. A lo mejor lo queremos incrustar o a lo mejor no. Entonces, bueno, vamos a bueno, aquí está el comentario que les acabo de decir. Lo que vamos a hacer es, vamos a quitar, ¿no? A quitar uno de estos dendogramas. Vamos a quitarlo pensando que nos interesa solamente uno o que en un segundo momento nos interesa solamente otro. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner, vamos a llamar a nuestra función, bueno, vamos a copiar y pegar nuestro comando anterior para hacerle unas adiciones, ¿no? Vamos a darle control B. Y nosotros vamos a conservar esto que acabamos de hacer, pero vamos a decirle que el cluster, es decir, el dendrograma de los renglones, que nosotros sabemos que el dendrograma de los renglones pertenece a los genes, ¿no? Los genes los tenemos en los renglones, entonces queremos quitar el dendrograma de los genes. Pensemos que no nos interesa la clasificación de similaridad que hay entre los genes, entonces lo que vamos a hacer es simplemente cluster rows. Bueno, en este caso solamente vamos a dejar este dendrograma, entonces le vamos a dar true. Y el que vamos a quitar es el dendrograma de los pacientes. Entonces vamos a ponerle coma y vamos a ponerle cluster calls. Vamos a ponerle false, ¿no? Entonces lo que vamos a quitar es el dendrograma que está en el eje de las X, ¿no? Este dendrograma que pertenece a los pacientes lo vamos a quitar, vamos a darle control enter, vamos a esperar a que se genere nuestro nuevo gráfico. Y pues bueno, si se dan cuenta, en nuestro nuevo gráfico, pues el dendrograma horizontal se ha eliminado. Y entonces esto puede ser útil porque a lo mejor quizá lo único que nos interesa son, bueno, primero el mapa de calor y quizá nos interesa solamente el closteo o el dendrograma que se hace en relación a los genes, en la similaridad de los genes. Entonces, bueno, esta es una opción. La otra opción es la inversa, es quitar el dendrograma en el plano vertical y para eso simplemente vamos a copiar, a pegar lo que acabamos de hacer. Vamos a darle control C y vamos a darle control V y pensemos que ahora queremos quitar el de los renglones, el closteo de los renglones y obviamente poner el closteo de las columnas. Entonces simplemente vamos a cambiar la instrucción y en un momento si
esperamos un momento a que se genere el cambio. Y si se dan cuenta, ahora el dendrograma que está visible, pues es justamente el dendrograma que tiene que ver con los pacientes, ¿no? Con medir las similaridades de los pacientes, ¿no? Esto puede ser útil, nosotros tenemos que identificar cuál es nuestro enfoque. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos estudios del espacio-producto, pues nos interesa más los productos, en este caso nos interesan más los genes que los pacientes, o viceversa. O sea, esto es mucho de la dependencia del estudio. Usualmente, y lo que hace la función de Pretty Heatmaps es que clustea ambos. De manera simultánea, clustea ambos por default. Entonces nosotros podemos elegir qué dendrograma nos interesa dependiendo del estudio, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a seguir con la práctica. Y pues si nosotros quisiéramos volver a ver los dos dendrogramas, pues simplemente vamos a darle control C, control V y le ponemos a los dos true. Vamos a ponerle control enter y vamos a regresar a la visión original en donde teníamos ambos dendrogramas tanto en el eje horizontal como en el vertical. Y bueno, esto puede ser útil o bueno, ya depende mucho del estudio. Ahora lo que vamos a ver es ver si hay patrones subyacentes a las anotaciones de las columnas o de los renglones. Para eso lo único que tenemos que hacer es pues simplemente vamos a reciclar el código que acabamos de hacer. Vamos a poner control C, control V. Pero ahora vamos a darle una indicación adicional. Vamos a decirle que considere el data frame llamado annotation, en este caso annotation row, que lo tenemos aquí. Vamos a darle control C, control V y que la annotation row lo considere justamente como una anotación dentro de los renglones. Vamos a darle control V y vamos a darle control enter. Vamos a ver qué es la nueva visualización que se genera. Si ustedes se dan cuenta y le damos zoom, ahora no solamente tenemos el dendrograma, sino que tenemos ¿se acuerdan? Los tipos de genes iluminados, ¿no? Tenemos aquí el pathway, que son como, digamos, 4 tipos de genes o 4 rutas de genes. Y dentro de este eje ya tenemos estos 4 elementos. Si nosotros pudiéramos identificar si hay empate entre el closteo de similaridad con a lo mejor la pertenencia de la ruta de los genes. O sea, aquí simplemente podemos ir contrastando la información de forma visual, ¿no? Lo que vamos a hacer es añadir las anotaciones en las columnas y para ello simplemente vamos a reciclar el código. Vamos a ponerle control C, control V y pues a esto vamos a agregarle a las anotaciones, a los renglones, vamos a agregarle las anotaciones en las columnas, que justamente tenemos nuestro data frame acá arriba. Y vamos a ponerle control B y vamos a decirle que este data frame pertenece a las anotaciones que me tiene que poner encima. Vamos a darle control enter y visualizamos que se han creado seguramente 2 elementos característicos adicionales, ¿no? Aquí tenemos digamos, si estuvo expuesto a la droga o no, y el tipo en este caso de paciente, ¿no? Pues bueno, estos son elementos
adicionales que podemos ir cargando a nuestra matriz de datos, pero sobre todo a nuestro mapa de calor. Vamos ahora a generar nuestro gráfico de forma completa, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente copiar y pegar el código anterior. Vamos a darle control C y yo le voy a dar control V. Y lo que vamos a hacer, vamos a ponerle un título, ¿les parece? Vamos a dejar el mismo código como está aquí. Y bueno, vamos a pensar que queremos eliminar los endogramas y para ello vamos a ponerle tree height. Vamos a eliminar los endogramas, entonces le vamos a poner tree height row, tree height row va a ser 0, vamos a quitar el dendrograma de los renglones y vamos a quitar también el dendrograma de las columnas. Vamos a ponerle tree height va a ser igual a 0. Podemos ponerle un título y a lo mejor el título sería main va a ser igual a expresión genética, pensemos. Expresión genética. Entonces vamos a pensar que este título es el que nos gusta, el que queremos. Vamos a cerrar nuestro paréntesis y vamos a darle control enter. Y vamos a ver cómo se genera nuestro nuevo gráfico. Acá se va a tardar un poquito, quizá. Vamos a esperar a que se genere. Y pues bueno, aquí justamente lo tenemos. Si se dan cuenta, pues hemos eliminado los dendrogramas porque quizá en nuestro estudio no vamos a abonar en el closteo. Quizá no nos interesa los closteos generados por estadística multivariante y solo nos interesa el mapa de calor en sí. Entonces, pues bueno, se puede decir que es un entregable final que podríamos ocupar para analizarlo con mucha mayor profundidad. Bueno, ya hemos quitado los dendrogramas. Ahora lo que sigue es a lo mejor tomar una pequeña muestra de la base general y vamos a crear un subset. Para eso vamos a poner sub. Vamos a crear un objeto de datos llamado sub y pues vamos a poner nuestro signo de asignación y vamos a decir que este subconjunto de datos proceda de la misma base llamada genes, de la base matricial llamada genes, y pensemos que pues nada, queremos que extraiga ciertos datos de un vector. El vector va a ser, digamos, del gen 1 al gen 5 y que a mí me interesa el paciente 55 y hasta el paciente 60, por ejemplo. Quizá posteriormente también me interesa extraer
Del mismo vector me interesa extraer a lo mejor pues bueno, a lo mejor el mismo, o sea, del gen 1 al gen 5 y pues quizá me interesa el paciente 20 hasta el paciente, digamos, 35 y de ese mismo vector me interesa también el paciente 55 hasta el 60, ¿no? Entonces vamos a extraer una subbase de datos en base a la matriz original. Vamos a darle control enter y si se dan cuenta ya tenemos una submatriz que deriva de la matriz original, simplemente para identificar, digamos, pequeños datos. Vamos a justamente a copiar todo nuestro gráfico, ¿no? Todo el código que generamos de nuestro gráfico anterior. Vamos a darle control C y pues vamos a darle simplemente control B. Vamos a dar control B. Y lo que vamos a hacer ahora es que en vez de que genere todo el mapa de calor con todos los datos, lo genere con el subconjunto llamado sub. Entonces vamos a ponerle sub y vamos a ponerle pues justamente control enter. Vamos a visualizar que nuestro nuevo gráfico pues ya es un gráfico con menos datos y que a lo mejor puede, digamos, ser mucho más intuitivo. Podemos comenzar a hacer explicaciones, digamos, para iniciarnos con este tipo de gráficos. A lo mejor los pequeños datos son, digamos, los más adecuados para después correr una matriz más grande, ¿no? Entonces, bueno, esta es otro gráfico que podemos hacer con la misma práctica. Y a lo mejor lo que quisiéramos en este pequeño gráfico que se presta muy bien es desplegar los valores. Para eso simplemente yo nuevamente voy a, en este caso, a copiar y a pegar todo mi código. Y vamos a pegarlo acá abajo. Y lo que vamos a hacer es a decirle que nos despliegue los valores. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle... vamos a hacer cambios de edición. Vamos a ponerle que queremos, aparte de lo que ya nos ha hecho, que queremos que el tamaño de las columnas sea a lo mejor mayor. Vamos a ponerle font size sea de 8, porque si se acuerdan, el previo era de 6, vamos a ponerla de 8. Vamos a poner que las anotaciones, annotation, la anotación de la leyenda a lo mejor sea falsa. Y vamos a ponerle que despliegue los números. Le vamos a poner display numbers. Y vamos a ponerle true. Finalmente vamos a decir que esos números, el tamaño de esos números, font size number, sea a lo mejor de 6, por ejemplo. Vamos a darle control enter y vamos a ver nuestro nuevo gráfico. Si se dan cuenta, ya tiene incrustado los valores de cada paciente para cada gen. La manifestación de cada gen en cada paciente ya no solamente la podemos ver en términos de la coloreta, de los colores, de la paleta de colores, sino también en términos numéricos podemos evidenciar que los valores más altos, pues sí, evidentemente son 2.66, 2.81, etcétera, ¿no? Y entonces ya los podemos ver no solo con la coloreta, sino
con los números ya desplegados. Pues bueno, pensemos que quizá queremos hacer un elemento estético adicional. Vamos a copiar y a pegar el último código que hicimos. Vamos a darle control C, control P. Y vamos a agregarle ciertos elementos, ¿no? Vamos a pensar que queremos, además de lo que acabamos de hacer, queremos añadirle un tipo de color, ¿no? Entonces, tenemos para esto que cargar la paquetería de Viridis. Entonces, vamos a cargar una paquetería. Ay, perdón, vamos a regresarnos a nuestro script. Y en Viridis, para usar Viridis, necesitamos justamente ir al library y descargar Viridis. Entonces nosotros le damos control enter y ahora sí ya tenemos el paquete cargado y ya podemos ocupar la paleta de colores que se genera en automático en Viridis, ¿no? Hay una paleta de colores llamada Magma, Plasma, Cividis e Inferno. Vamos a ocupar estas paletas para visualizar cómo cambia la estética de los colores de nuestro mapa de calor. Para ello simplemente nos vamos al final de nuestro código anterior. Entonces nosotros hemos cargado nuestro paquete de Viridis y ahora ya tenemos todas las paletas de en nuestra propia librería. Vamos simplemente a completar el código, justamente copiamos y pegamos lo que teníamos previamente y vamos a decirle que queremos usar la paleta de Viridis y la opción Plasma. Vamos a ponerle control enter y vamos a ver cómo se modifica el color de nuestro gráfico. Bueno, se modifica justamente con la nueva paleta de colores con 6 facetas diferentes. Y pues si nosotros quisiéramos cambiar el nombre de la paleta y por consecuencia los colores de la paleta, pues simplemente lo sustituimos. Vamos a darle control enter y vamos a ver cómo es la paleta Magma con 6 elementos. Vamos a probar con Viridis. Vamos a darle control C, control V. Vamos a darle control enter. Y pues nosotros podemos jugar con las distintas paletas preestablecidas que tiene Viridis. Entonces, pues bueno, esta es una opción muy buena para realizar el coloreado de nuestro mapa de calor. Y pues bueno, justamente cuando tengamos esto, pues digamos, hemos terminado con la parte estética de nuestro mapa de calor y quizá podemos, digamos, jugar con elementos adicionales para evidenciar qué más le podemos sacar a estas matrices de datos, bueno, concretamente esta matriz de datos, para realizar otro tipo de análisis. Vamos, por ejemplo, a querer visualizar la distribución de las distancias, ¿no? Más bien a identificar las distancias entre los genes. Vamos a poner distsub y vamos a poner control enter. Y aquí justamente en nuestra consola podemos identificar la distancia que hay entre el gen 1 y el gen 2. La distancia que hay entre el gen 1 y el gen 59, por ejemplo. Y pues vamos identificando esto, las distancias que son justamente importantes, sobre todo cuando tenemos dibujados nuestros dendrogramas. Ahorita no los tenemos dibujados, pero en dado caso de que ustedes quieran dejar no solamente el mapa de calor, sino también su respectivo dendrograma, pues lo pueden hacer de esta manera. Pensemos que queremos a lo mejor identificar la correlación de nuestros datos, entonces vamos a poner
queremos identificar el mapa de calor de la correlación de nuestros datos, vamos a llamar a la función PrettyHeatMaps y vamos a calcular la correlación y pensemos la correlación de nuestra matriz, de nuestra submatriz. Vamos a ponerle sub. Vamos a darle control enter. Y nosotros vamos a ver que ahora ya tenemos la correlación que hay entre pacientes. ¿Qué tanto se parece el paciente 34 con el paciente 25? Y podemos visualizar esta correlación entre pacientes. Podemos hacer lo inverso, podemos ver ahora la correlación existente entre los genes. Para ello, pues simplemente tenemos que identificar la matriz transpuesta. Vamos a crear un objeto de datos llamado trans y vamos a hacer que este objeto de datos o este data frame sea igual a la matriz transpuesta de mi sub base de datos. Entonces vamos a darle sub y simplemente vamos a dar control enter. Y vamos a visualizar que ya tenemos una matriz llamada trans, que justamente es la matriz transpuesta. ¿Por qué estamos transponiendo esta matriz? Porque ahora no nos interesan los pacientes, sino que nos interesan los genes. Entonces, por eso, de la matriz original llamada SOP, estamos transponiendo los datos para ahora tener la correlación no entre pacientes, sino entre genes. Y para ello, pues simplemente vamos a reciclar el código anterior. Vamos a poner control V. Y ahora queremos la correlación de trans, ¿no? De la matriz transpuesta. Y nosotros sabemos que esa matriz transpuesta pues nos va a dar como reflejo los genes y no los pacientes. Vamos a darle control enter y ahora sí vemos la correlación existente entre genes y podemos identificar qué genes tienen mayor correlación o menor correlación entre ellos. Y pues bueno, esto sería todo por el momento. En este laboratorio pudimos realizar un mapa térmico, también conocido como mapa de calor, usando la función de PrettyHeatMaps de R. Es importante que hagan las lecturas sugeridas para tener un mayor conocimiento de la estadística multivariante que se puede realizar para la generación de dendrogramas. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.